Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien. Yo soy Camila de Vía Sociológica y bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, en esta oportunidad les quería hacer un nuevo top 5, pero no de películas, sino de obras literarias que, en mi opinión, sirven para hacer un análisis sociológico, más que nada por los temas que se abordan los mismos. Así que, sin nada más que decir, comencemos. En el puesto número 5 tenemos a La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Y esta obra de teatro es muy útil para dar todo lo que tiene que ver con violencia doméstica y violencia familiar específicamente, como así también todo lo que tiene que ver con estereotipos de género, porque la historia, que está ambientada en la Guerra Civil Española, trata de una madre y sus hijas que se la pasan en su casa y la madre maltrata a sus hijas de distintas maneras, ya sea físicamente como a nivel psicológico, porque ella lo que busca es que las hijas puedan ser consideradas unas mujeres de bien, por así decirlo, y claro, se basa mucho en los estereotipos de género que había en la época, ¿no? O sea, como por ejemplo era esperable que la mujer se casara a una cierta edad, tuviera determinada cantidad de hijos, que fue una persona discreta, etcétera, etcétera. Y cada vez que veía que alguna de ellas tenía una actitud que era un poquito desviada de ese estereotipo, ya enseguida las maltrataba. Es un texto corto, fácil de leer, y es un buen ejemplo para tratar la discriminación de género. Así que, bueno, sin más nada que decir en este puesto, les recomiendo justamente La casa de Bernarda Alba, puesto número 5. En el puesto número 4, yo les recomiendo El Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Porque también es un texto bastante corto, que no por ser corto va a hablar menos, sino que justamente bueno, en el puesto número 4 tenemos a El Lazarillo de Tormes, que en... Perdón. En el puesto número 4 tenemos a El Lazarillo de Tormes, que yo les recomiendo muchísimo para tratar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un declive institucional, ¿no? Porque justamente el tema central de la obra es criticar la iglesia y la nobleza como instituciones sociales y políticas. Entonces, en este texto, lo que se hace justamente es mostrar cómo ya la iglesia tiene un doble discurso, cómo la gente empieza a desconfiar de la iglesia, cómo la nobleza ya no es lo que era, cómo empieza a surgir la burguesía. Y sobre todo porque la historia de Lázaro, el protagonista de la historia, busca ascender socialmente
busca hacerle frente a las reglas que había en la época. Él quería mejorar su calidad de vida, salir de su condición de pobre y de esclavo, básicamente, de siervo, mejor dicho. Quería salir de esa condición de siervo y tener una vida mejor, ¿no? Y esa es una aspiración propia de la burguesía, donde la movilidad social se hace de forma más fácil, si se lo puede decir así, en comparación con el feudalismo. Entonces, la historia de él es cómo va rompiendo con ciertas reglas, va superando diferentes dificultades, mientras ve que en la iglesia pasa determinadas situaciones y que en la nobleza también pasa otras situaciones que demuestran que están en declive. Y bueno, en puesto número 4 entonces tenemos a El Lazarillo de Tormes. Siguiendo con la misma línea de textos de crítica social de la época renacentista y barroco, tenemos a Don Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura moderna de Cervantes. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este libro? También trata, al igual que El Lazarillo, el declive institucional de la iglesia y la nobleza, como así también el surgimiento y auge de la burguesía, pero desde otro punto de vista. En este caso, Don Quijote busca, en su condición de hidalgo, ser un caballero. En un contexto social donde ser caballero ya no importa. Entonces toma una actitud ritualista, en el sentido de Anomia de Merton, y lo que hace es seguir un montón de pasos, de rituales, de rutinas para lograr ser reconocido como caballero. Y la gente lo toma por loco porque ya ser caballero no era muy importante en esa época. Por eso lo veían como alguien muy raro, que no estaba muy bien mentalmente, porque él aspiraba desde la adquisición de ciertos valores sociales que ya no eran válidos para el contexto donde vivía. Entonces, puesto número 3, entonces, Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Pues en el puesto número 2 tenemos La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Por qué pongo la Divina Comedia? Se preguntarán. Bueno, la Divina Comedia es ante todo una descripción y clasificación de las personas que van al infierno, al purgatorio y al paraíso. En este texto lo que se busca es hacer una tipología del delito, ¿no? En la Edad Media, ¿no? O sea, lo que hacía Dante era como hacer una especie de catálogo de las penas, ¿no? O de los castigos que se le ponía a la gente que iba al infierno, que iba al purgatorio y así, ¿no? Y esto es muy útil para dar los conceptos básicos que expone Foucault en Vigilar y Castigar, como por ejemplo vigilancia jerárquica, el control de actividad, porque describe con tanto detalle los castigos que se le pone a la gente que va, no sé, a los distintos círculos del infierno, y además describe con detalle quién va a cada círculo, que son castigos jerárquicos, con control de actividad, con una disciplina al por detalle, al por menor, que bueno, es una muy buena manera este texto de
ejemplificar lo que expone Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Con respecto a ese tipo de cosas. Por supuesto que, claro, no hay que confundir, ¿no? Porque recordemos que en la Edad Media el tipo de castigo era más que nada ejemplarizante, no era disciplinario. O sea, no se buscaba rehabilitar a nadie, ¿no? Pero aún así, en ese texto hay ciertos indicios de ordenamiento de los castigos, de ordenamiento de las actitudes, de las conductas desviadas, como que empieza a existir una necesidad de hacer un ordenamiento jerárquico de las penas, ¿no? Y de quienes se merecen estar en el paraíso, en el purgatorio, en el infierno, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en el puesto número 2 tenemos la Divina Comedia. En el puesto número 1, ya llegando al puesto número 1, tenemos a 1984 de George Orwell. Este texto es ideal para sociólogos. Este texto es ideal para sociólogos, comunicadores, politólogos, ¿no? Para dar eso, un ejemplo, ¿no? Antropólogos, historiadores, etcétera, 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 ¿no? O sea, cualquier persona que le interese un análisis social, les aseguro que este texto es un texto que les va a enriquecer sin duda alguna. Entonces, 1984 es un libro complejo por la cantidad de tópicos que trata a lo largo de la novela. Pero sobre todo, el tema central es una crítica a los regímenes totalitarios. Bueno, en el caso de 1984 lo que se critica es los regímenes socialistas en concreto. Pero en fin, cualquier régimen totalitario que ejerce un control social total sobre la población a través de la manipulación sistemática de los medios de comunicación a distintos niveles. O sea, ya sea a macroescala, o sea, a la masa en general, como a una persona puntualmente, ¿no? Y eso en la historia hay una gran descripción de cómo se realiza esta manipulación, ¿no? Por ejemplo, la distribución gubernamental, la cantidad de ministerios que tiene, cómo se llaman los ministerios, para qué sirve cada uno de los ministerios, para darles un ejemplo, ¿no? Al principio de la historia habla de que hay un ministerio del amor que se encarga de la ley y el orden. O sea, cosa que a uno le llama la atención, porque es como el amor se va a encargar del orden. Pero bueno, cosas que por el estilo, ¿no? Como lo que vendría a ser el amor es un asunto de Estado. El tema de la policía del pensamiento, que se encargaba de controlar todo lo que la gente pensara y escribiera o hiciera a lo largo del día. Bueno, donde trabajaba el protagonista principal, ¿no? Que lo que hacía era cambiar los datos que habían en las noticias para que los discursos del Gran Hermano siempre fueran los correctos y no hubiera ninguna cosa que no cerrara la historia y la gente siguiera creyendo en las cosas que decía el Gran Hermano, o como dice en el texto mismo, el hermano mayor, como lo dice, ¿no? Entonces, 1984 es muy útil para dar la importancia de los medios de comunicación como agente de socialización, para también dar los peligros de la dominación afectiva de ver, mejor dicho, afectiva no, carismática,
¿no? De Weber, en el sentido de que cuando pasa, ¿no?, este tipo de dominación, lo que todo se encierra en un solo líder, ¿no? La razón la tiene ese líder. Y claro, la gente no tiene libertad de pensamiento, ni de expresión, ni de nada, ¿no? Se van cercenando los derechos humanos. Y también, dentro del ámbito de los medios de comunicación, para dar la teoría comunicacional de la aguja hipodérmica, que esta teoría consiste, a grosso modo, en considerar que los medios de comunicación tienen un efecto directo sobre las masas. Por lo tanto, la idea era manipular lo más posible, utilizar de forma más estratégica posible los medios para que tener un impacto directo sobre la gente. Y ese es el relato de 1984, cómo los medios de comunicación manipulan las masas, ya sea por la telepantalla, por los diarios, por las novelas que también se creaban, ¿no?, por la cantidad de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, y también aborda otras temáticas sociales, por ejemplo, cómo rebelarse ante ese orden social. Bueno, la historia trata de alguien que escribe un libro como forma de rebelarse ante el régimen totalitario, ya que se consideraba que escribir un libro no es que estuviera prohibido, pero tampoco estaba permitido, ¿no? Entonces, Winston, que es el protagonista principal, se pone a escribir en un lugar donde la telepantalla no lo veía. Entonces aprovechaba a escribir cosas en contra del régimen, ¿no? Y el miedo constante que esta persona tenía de ser encarcelada, o peor, como decía en el libro, de ser vaporizada, es decir, de ser desaparecida de la faz de la tierra, ¿no? Entonces habla mucho de la paranoia, de cómo eso incide en el proceso psíquico de las personas, cómo incide en las conductas sociales, cómo los medios de comunicación y los discursos inciden en múltiples niveles hasta el más mínimo detalle, igual que Foucault. Eso sí, sociedad disciplinaria al 1000%. Porque lo que se buscaba, por lo menos en esta historia, 1984, es controlar a las masas al más mínimo detalle, controlando las palabras, el lenguaje, lo que veían, lo que leían, las cosas que compraban, cómo se vestían, con quién se casaban, si tenían relaciones sexuales, con qué frecuencia, cantidad de hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, también pueden aplicar Foucault, Weber, teoría de etiquetaje. Es el texto, yo les diría, hasta el momento más completo en cuanto a análisis sociológico se refiere. Así que se lo recomiendo muchísimo, 1984, de George Orwell. Así que, sin nada más que decirles, me despido por acá. Si quieren que haga una segunda parte de este top, o que haga otros tops, o alguna reseña de los libros que les mencioné, háganmelo saber abajo en los comentarios. Y no olviden de darle like a este video y suscribirse a este canal para ver más de mis videos. Así que ahora me despido. Chao, hasta la próxima.